¿Cómo va la constituyente? Siempre se lo preguntamos a Álvaro Pachi, que nos visita constantemente para darnos cuenta de cómo avanza todo ello. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Ramón? Buenas noches. Parece cliché o frase reiterada, pero uno dice, sí, esta es una semana clave o esto es una votación clave. Pero de verdad que esto es clave, porque la Comisión de Sistema Político ve cómo se reparte el poder, en palabras sencillas, y se le ha llamado hasta la sala de máquina, el corazón de la Constitución. Es verdad. ¿Qué pasa con eso, Álvaro? Es verdad, hemos dicho que es una semana clave, pero cuando lo decimos es con razón. Lo que pasa es que ha habido muchos momentos y va a ser así de aquí hasta un par de semanas más. Después empieza la Comisión de Armonización, que tú has mencionado aquí en el programa también, respecto a una tercera etapa. Ahora, esta comisión y el sistema político es tan importante, hoy día lo decía Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la comisión, que sin él no se entiende una nueva Constitución. Definitivamente no se sostiene. Estamos hablando de cómo va a ser el Congreso, qué atribuciones tendrá el presidente, en fin. Esta medianoche, es decir, prácticamente en 2 horas y media más, un poquito más, termina el plazo. El plazo fatal que se ha ido extendiendo, que tuvo a los convencionales trabajando todo el fin de semana sin llegar a un acuerdo. En las últimas horas sí hay algunos acuerdos. ¿En comisión? En comisión. Para llegar entonces a esta medianoche con las últimas propuestas, las últimas indicaciones que podrían tratar de arreglar este entuerto en que se ha transformado esta propuesta de sistema político. ¿Por qué? Lo decíamos la semana pasada, esto es como un engranaje. Y lo que se ha dicho, lo que han dicho varios convencionales relevantes, por ejemplo, mencionábamos a Jaime Baza, es que las piezas, como se presentó la propuesta de la comisión, no calzan. Pero ya hubo algunas novedades. Por ejemplo, esta tarde se descartó crear un vicepresidente de la República. Eso quedó fuera. Hasta ahora, todo esto incondicional, porque insisto, quedan 2 horas y media más. Un ministro de gobierno, esta suerte de primer ministro, que hacía aparecer el sistema al sistema parlamentario. Vamos a revisar en estas horas frenéticas cómo se está trabajando, lo vemos en la nota de Francisco Valls. No hay acuerdo mientras no haya acuerdo en todo. Pero anunciar el detalle no es la mejor manera de contribuir a las conversaciones que están ocurriendo. Nadie quiere dar un paso en falso. Cada minuto cuenta antes de que se cierre el plazo la noche de este lunes para que la Comisión de Sistema Político entregue por segunda vez sus propuestas al Pleno de la Convención. Yo sería un poco radical. No hay constitución sin sala de máquina. No hay constitución sin sistema político. Una constitución que no cuente con un sistema político parece ser una constitución que no tiene de dónde agarrarse. Las negociaciones de los últimos días han sido intensas, con miras a dejar atrás el primer fallido intento ante el Pleno, el que algunos calificaron de fracaso. 0 votos a favor, 101 en contra. Y los posteriores quiebres en el camino. Están socavando la democracia, están debilitándola y están hiriendo de muerte la democracia. Yo al menos no voy a ser cómplice de eso. Durante esta jornada ya hubo sorpresivos anuncios. El Partido Comunista no estuvo disponible para ceder en su idea de crear una vicepresidencia de la República. El Frente Amplio tampoco renunció a instaurar un ministro de gobierno. Resultado. Y hemos acordado que habrá un régimen presidencial en forma, sin ministro de gobierno y sin vicepresidencia, porque así como en muchos casos hay que introducir innovaciones, en muchos casos también es importante no innovar. Desde la derecha decidieron presentar propuestas propias, también tomando distancia de un posible acuerdo. Desde el colectivo RN Evópoli vamos a presentar nuestras propias indicaciones, recogiendo todos los puntos de convergencia que pudimos desarrollar en este proceso de negociación. El tiempo se agota mientras la comisión intenta a toda velocidad destrabar los nudos que les permitan llegar a un acuerdo que tenga vocación de 2/3 ante el Pleno de la Constituyente. Lo que sucede es que parece que un consenso amplio ahí es que el sistema chileno es hiperpresidencialista y por lo tanto hay que atenuarlo. El problema es que cuando se buscan esas formas no todos están de acuerdo y entonces al final se aprueban cosas que no necesariamente comulgan entre ellos. Lo que decíamos, de alguna manera en las últimas semanas la convención y la comisión en particular armó pequeñas fotos, como que la derecha presentaba algo, el PS, el Frente Amplio, y no se pensó en la foto completa. Y eso es el problema que se ha generado hasta ahora. ¿Cuáles han sido? Revisemos los nudos en la Comisión de Sistema Político, los grandes problemas. Vicepresidente o ministro de gobierno. Bueno, eso ya se ha zanjado en las últimas horas. Insisto, si no hay una sorpresa de aquí hasta la medianoche, no se crea esta figura de vicepresidente paritario, se decía en su minuto. Sí, claro. Y este ministro de gobierno, que muchos decían fue hecho a imagen y semejanza de Giorgio Jackson, algo que queda descartado a esta altura. ¿Qué otro nudo hemos visto en este sistema político? Congreso con 1 o 2 cámaras. Fin del Senado era uno de los elementos que se planteó con fuerza
Fabiola Campillay, ¿te acuerdas? La semana pasada le fue a pedir eso a María Elisa Quintero, la presidenta de la convención. Hasta ahora, solo hasta ahora, sabemos que va a haber un sistema bicameral, pero con un Congreso, con un Senado distinto al que conocemos hasta ahora, una Cámara regional, que en todo caso sí podría tener algún tipo de atribuciones distintas a las que se planteaban al principio, que era prácticamente un león sin dientes. Eso, o sea, de alguna forma asimétrico. Asimétrico, con funciones distintas, pero con un funcionamiento muy diferente al que conocemos ahora, donde el Senado es la Cámara revisora y donde muchas veces se arreglan sistemas o fallas que vienen desde la Cámara de Diputados. ¿Qué más? ¿Qué otro nudo? Los partidos políticos versus las organizaciones o los movimientos sociales. Esto ha sido un debate súper profundo, donde hay algunas voces, por ejemplo Jaime Baza, para nombrarlo nuevamente, él ha dicho que los movimientos sociales tienen prácticamente que equipararse a los partidos políticos. Algo de eso se vio, ustedes recordarán, en la elección de constituyentes. Por eso, de alguna manera, la convención quedó con la configuración que conocemos ahora, que es muy distinta a la del Parlamento, para qué decir a la del Senado. Porque le permitieron formar listas. Exacto. Cuestión que no ocurre en las parlamentarias. No ocurre. Y los resultados son diametralmente distintos. Esto es lo que a esta hora mantiene todavía trabadas las conversaciones, como lo vamos a ver. Bueno, preguntémoselo a Carlos Avendaño, nuestra unidad móvil, que están trabajando allí. ¿Qué está pasando a esta hora, Carlos? ¿Cómo avanza o no avanza este tema? ¿Qué tal, Ramón Álvaro? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Claro, continúa este proceso de deliberación a poco más de 2 horas y media que vence este plazo para presentar las últimas indicaciones, nuevas propuestas en definitiva que van a ir a este informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político. Ustedes lo decían, el nudo que se discuta a esta hora, diría que poco antes de las 7 de la tarde, cuando comenzó a abordarse acá en el tercer piso del Senado, en el edificio del ex Congreso, qué iba a pasar con las listas parlamentarias. En definitiva, cómo se van a permitir la incorporación, por ejemplo, de movimientos sociales, de independientes en las listas para conformar en un futuro Congreso. Son cosas que todavía están sobre la mesa y que se están debatiendo. Yo les decía, queda poco plazo, pero de momento, de acuerdo a las consultas que hemos hecho, todavía no se ha llegado a un acuerdo al respecto, considerando las posiciones de los partidos políticos, quienes dicen reforzar la institucionalidad de los propios partidos, y en este caso los independientes, de gente de la Coordinadora Plurinacional, que abogan por nuevos escaños y cambiar la modificación de las líneas parlamentarias. Son cosas que se están debatiendo a propósito de este tema y que estaremos atentos, por cierto, Ramón Álvaro, a la conclusión, porque quedan nada más que 2 horas y media para presentar indicaciones y ver cuáles van a ser las modificaciones que se van a dar en definitiva al informe de reemplazo del sistema político. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Que hay que recordar, el informe vuelve entonces al Pleno y tiene que ser votado para ver si pasa o no pasa, al margen de lo que puedan concordar hoy día en comisión. Sí, lo que pasa es que en este caso hay menos margen, porque recordemos que la primera vez no se aprobó nada prácticamente. Claro. 0 votos para algunas situaciones. Ahora, Ramón, el sistema político no es el único punto sobre la mesa de la convención. Se avanzó en comisión en eliminar la figura nada menos que del fiscal nacional. Ajá, eso en la Comisión de Sistema de Justicia. Exactamente. Fue una decisión del Sistema de Justicia. Se elimina la figura, la reemplazan por un consejo de 7 miembros. Es parecido a lo que ha pasado en otros casos, ¿no? Integrado por 3 fiscales elegidos por sus pares, un funcionario elegido también por sus colegas y otros 3 integrantes designados por el Congreso a partir de ternas. Todo esto bajo el sistema de alta dirección pública. Evidentemente esto generó reacciones. Hasta ahora no había hablado el fiscal nacional, pero me imagino que también tiene algo que decir en este caso. Revisamos las reacciones ahí en la convención. Siempre lo que sea colegiado, en nuestra opinión, va a aportar más. Hay más reflexión, hay más opiniones, hay menos posibilidades de equivocarse y menos posibilidades, creo yo, también de que alguien meta la mano en términos personales, porque hay más control. Lo único que va a hacer es diluir responsabilidades, que la toma de decisiones sea más lenta, y en definitiva tenemos que pensar que el fiscal nacional se relaciona con las policías, con el servicio médico legal, con otras instituciones, y aquí vamos a tener muchos voceros y pocas acciones. Algunos dicen que el camino intermedio es cambiarles las atribuciones o otras formas de mecanismo de designación, pero que la figura única debe mantenerse. Bueno, vamos a ver qué pasa. Veamos qué pasa ahí en el sistema de justicia. Veamos lo que viene esta semana. A ver. Una semana bien intensa. Mañana, por ejemplo, ya hay un primer pleno. Se espera que los convencionales se pronuncien sobre una polémica propuesta sobre territorios autónomos indígenas. El artículo apunta a que los pueblos nacionales e indígenas pueden ejercer autonomía política, administrativa, lingüística y financiera en determinados territorios. El texto incluso habla de autogobierno. Un debate bien encendido, revisamos las reacciones. Lo que estamos hablando es de que dentro del aparato del Estado existan las autonomías indígenas reguladas
con sus competencias y también con sus reglas de funcionamiento. Y eso no asegura nada más que la estabilidad del país. Esta es una propuesta maximalista que generará grandes confusiones e incertidumbre. Se plantea sin saber dónde van a estar y además se propone que sea un organismo administrativo que las determine. No tiene sentido que se entregue más autonomía a estos territorios indígenas, que no sabemos dónde están, que a las regiones y comunas. Debate encendido, siempre los temas que tienen que ver con pueblos originarios, ya lo vimos en el caso de la justicia, han generado este debate en la Convención. El concepto de autogobierno es la que genera mucha discusión ahí al respecto, entre otros. Por supuesto. Absolutamente. Gracias, Álvaro. Ramón, que estés muy bien, buenas noches.